¿Sabías que esas protuberancias pequeñas en la piel podrían no ser tan inofensivas como las imaginas? A continuación te demuestro imágenes de estas protuberancias que salen en la piel. Hoy hablaremos de esas protuberancias que salen en la piel, las cuales se llaman acrocordones. Les mencionaré acerca de qué son estas protuberancias, por qué se producen y cuál es el tratamiento. De esta forma sabrás cómo se puede tratar las mismas de una forma segura. Soy el Dr. Apari, especialista en cirugía pediátrica y experto en temas de la piel, y en este video te informaré de forma precisa y clara al respecto de esta enfermedad. Los acrocordones, también denominados pólipos fibroepiteliales, son protuberancias que se van a dar en la piel, las cuales son benignas. Son lesiones que se van a evidenciar con mayor frecuencia en zonas de rozamiento de la piel, por ejemplo a nivel del párpado, las axilas o el cuello. Son lesiones pedunculadas, las cuales van a poseer un pedúnculo o tallo. Estas lesiones van a tomar diferentes colores. En algunas situaciones pueden ser de color de la piel, un color medio rosado, rojo o rosa, cuya característica especial es que van a tener un tallo, como estás evidenciando en la imagen. Tienes que tener muy en claro que estas lesiones son benignas, no son malignas, pero pueden causar ciertas molestias. Estas molestias se van a dar, por ejemplo, cuando estas protuberancias van a engancharse con la ropa o con aquellos utensilios que podríamos utilizar a nivel de nuestro cuerpo. Además, en algunas personas podría afectar su autoestima debido a la apariencia que estas causan en la piel. No sé si habrán notado en algunas personas, sobre todo aquellas que tengan más de 30, 40 o 50 años, que van a presentar estas protuberancias en gran cantidad a nivel del cuello o en algunas personas a nivel del rostro, cerca de lo que sería el párpado o alrededor de los ojos. A algunas de estas personas les va a causar pues cierta vergüenza o cierto pudor por poseer las mismas. Estas lesiones son más frecuentes a mayor edad, como irán viendo en las imágenes más adelante. La presencia de estos acrocordones en la piel va a estar relacionado con las siguientes causas. Por ejemplo, la presencia de fricción constante en la piel, la obesidad, la diabetes mellitus, el embarazo o la resistencia a la insulina. Es muy importante hacer un descarte de resistencia a la insulina que podría causar una diabetes posteriormente cuando evidenciemos estas protuberancias en la piel, ya que se ha detectado una gran proporción de pacientes que tienen estas protuberancias y además están cursando con un síndrome metabólico, el cual está comprendido dentro de la resistencia a la insulina. Por ende, no podríamos descartar que haya una predisposición genética a formar estos acrocordones en la piel. El diagnóstico de esta enfermedad básicamente es al ver las mismas, evidenciando sus características como ya les he mencionado anteriormente. Pero hay algunas tumoraciones que podrían semejarse a los acrocordones. Por ejemplo, los neurofibromas, los cuales se caracterizan por ser más grandes y más firmes en la piel. O también diferenciarlos de aquellos lunares carnosos que puedan tener un pedúnculo o tallo, que también podrían tomar una apariencia muy similar a los acrocordones. En algunas situaciones más aisladas donde podría ser difícil hacer el diagnóstico simplemente evidenciando la lesión, sería necesario en esos casos realizar una biopsia para poder tener el diagnóstico definitivo. A continuación te hablaré de las señales de alarma relacionadas con esta enfermedad. Aunque sabemos que estas tumoraciones son inofensivas, hay que evidenciar su evolución. De esta forma, ver que no tenga cambios de color, tamaño o empiecen a sangrar. A veces muchas personas tratan de extirparlos, pero les sugiero que busquen ayuda profesional, ya que intentar la misma podría generar infecciones en la piel o algunas secuelas como cicatrices que darían un mal aspecto a la piel. Ahora te hablaré del tratamiento de esta afección. Y si te está gustando este video, por favor dale me gusta al video
compártelo, haz tu comentario y suscríbete al canal. De esta forma me vas a poder ayudar a llevar más conocimiento de medicina a todo el mundo y de esta forma poder ayudar a las personas que tienen pocas o nulas posibilidades de tener atención médica. El tratamiento de las mismas solo está indicado si estas lesiones causan problemas al paciente de dolor, irritación o simplemente por motivos estéticos. Estas lesiones se van a eliminar en un consultorio de forma rápida y con escasas complicaciones. Entre las técnicas utilizadas vamos a tener entre ellas la crioterapia, la electrofulguración o la extirpación quirúrgica de las mismas. Las lesiones pequeñas se pueden cortar con unas tijeras finas o también por rasurado. De esta forma se podrían eliminar siempre y cuando estos acrocordones tengan un pedúnculo muy delgado y sean los mismos muy pequeños, ya que si fueran grandes causaría sangrado. Además, antes de hacer la extirpación quirúrgica será muy importante infiltrar algún tipo de anestésico local como la lidocaína con epinefrina y de esta forma, muy aparte de disminuir considerablemente el dolor, la epinefrina hará que no sangre las lesiones al momento de ser cortadas. A continuación les muestro un pequeño video donde se realiza la extirpación de un acrocordón. Para culminar este video, te sugiero que bajes de peso, que uses ropa ligera en el caso de que tengas estas lesiones y que periódicamente estés revisando tu piel para descartar la presencia de las mismas. En conclusión, estos acrocordones son lesiones comunes y tratables. Si te han quedado dudas sobre el tema de los acrocordones, puedes hacer tus preguntas en los comentarios de este video. Suscríbete a este canal para recibir más contenido médico explicado de una forma sencilla. Recuerda, tu salud es lo primero y tu piel merece el mejor cuidado. Hasta pronto, nos vemos.